Vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, a tu nombre damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tus bondades son inmensas, eternas, Señor, para con nosotros. Gracias por Cristo, por la cruz. Gracias, Señor, por cada uno de los hombres que tú moviste, de los pre-reformadores, Señor, de el reformador Lutero. Gracias porque tu voluntad, Señor, y tu misericordia podemos verla latente en lo que es la historia del cristianismo. Te pido, Dios, que en esta mañana nos ayude, Señor, a recordar y a aplicar, Señor, los principios de la Reforma Protestante y que nosotros podamos salir en esta mañana con una visión amplia y clara en torno a lo que es la Reforma y lo que debería ser y cómo nosotros deberíamos comportarnos en torno a esta verdad, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder recordar y rumiar las verdades bíblicas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando de la Reforma Protestante y así concluir todo lo que hemos hecho durante el mes de octubre en torno a lo que es o lo que fue la Reforma Protestante. Y de entrada, hay mucha gente que habla sobre la Reforma Protestante y de hecho hay mucha gente que se llama protestante basándose a lo que es la Reforma o a lo que fue la Reforma, pero sin embargo ni siquiera conocen la doctrina, el corazón, la esencia de lo que fue la Reforma Protestante. Tú encuentras personas hoy que no sabe qué celebrar en octubre, y es lo contradictorio. Tú ves gente en octubre donde nosotros deberíamos recordar la Reforma Protestante y ellos están en otras cosas, y tú encuentras de hecho creyentes en las redes sociales hablando del 31 de octubre, no como el día de la Reforma, sino el 31 de octubre hablando de otras celebraciones paganas, para no ayudarle con el nombre. Sin embargo, nosotros como cristianos, nosotros deberíamos recordar la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante no fue solamente un acontecimiento, sino que la Reforma Protestante fue una revolución. Una revolución que no solamente afectó el cristianismo, sino que afectó todo el mundo, la revolución de la Reforma Protestante. Y cuando nosotros hablamos de una revolución, nosotros no hablamos solo de una lucha por algo, sino también de una lucha contra algo. Y eso fue la Reforma, una lucha por algo y una lucha contra algo. Y en este caso se estaba luchando contra el viejo mundo del catolicismo medieval. Y esa era la lucha directa contra esto, que luego desencadenó en lo que vamos a estar viendo, parte de lo que vamos a estar viendo, porque el tiempo no nos dará para hablar sobre todos los detalles, más bien un resumen de todo lo que pretendemos hacer. Y lo primero que yo quiero que veamos son dos antecedentes relevantes de la Reforma Protestante. El primero es la crisis religiosa generalizada. Y todo cuando nosotros vamos a hablar de una revolución religiosa, otros pudieran decir de un avivamiento religioso, esto lo antecede casi siempre una crisis religiosa generalizada, un salir de las escrituras para comenzar a ver las cosas desde el punto de vista humanista, que era lo que estaba dándose con el tema de la Iglesia Católica. La Iglesia en Europa occidental estaba en crisis, estaba en una crisis terrible. La iglesia teóricamente estaba unida bajo la autoridad del Papa, pero esto era simplemente teoría, porque muchos papas eran corruptos, eran abusadores, abusaban incluso de su poder e incluso la propia disciplina de la iglesia no lo tocaba a ellos, porque ellos estaban por encima de la disciplina de la iglesia y ellos estaban incluso por encima de las mismas escrituras según ellos.
Se suponía, por ejemplo, la iglesia suponía que los sacerdotes tenían que ser célibes. Sin embargo, muchos de ellos no solo tenían hijos ilegítimos, sino que tenían familias a escondidas, hijos a escondidas, y que luego la iglesia tenía que mantenerlo a ellos y tenía que destinar cierta cantidad de dinero para estos fines, y esto sacaba a la iglesia católica romana de lo que ellos mismos predicaban o de lo que ellos sostenían que eran. Los servicios de adoración se llevaban a cabo en latín, que la gente común no entendía el latín, y eso me hace recordar a la madre de William. No sé si ustedes conocen a William de la Caleta. Cuando nosotros estábamos en la iglesia de la Caleta, la mamá de William habló con nosotros y nos dijo, ahora a mí no me gusta cómo se predica. Le preguntamos, ¿y por qué no? No, porque es que antes la gente venía aquí, o sea, los católicos iban a la zona donde ella vivía y predicaban en latín, y eso no se entendía, era Dios que estaba hablando. Porque se entendía que porque se estaba predicando en latín, eso tenía cierto grado de espiritualidad y de profundidad. Y si el texto y si el mensaje no lo entiende el auditorio, no tiene sentido, porque el auditorio tiene que entender el mensaje para que pueda aplicar el mensaje, para que pueda vivir el mensaje, tiene que entenderlo. Y eso no se estaba dando en el contexto de lo que es la iglesia, o lo que era la iglesia católica en ese entonces, y gran parte de la devoción popular de la iglesia estaba basada en supersticiones. Y se parece mucho a lo que sucede en el día de hoy. El punto, o lo que yo considero el segundo punto más relevante, es la salvación por indulgencia. Y decir que un día Agustín de Hipona, en una de sus cátedras, está en una chanza bromeando, y en esa chanza bromeando, Agustín en un relajo planteó el tema del purgatorio. Y Agustín plantea y dice, cuando tú te mueras, tú vas para el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Una chanza salió de eso, y de esa chanza ellos hicieron una doctrina. La segunda razón, reitero, por la que yo creo que hubo que hacer una reforma protestante, muchos querían acercarse a Dios, muchas personas comunes querían acercarse a Dios, estaban particularmente preocupados, pero no preocupados por tener una relación personal con Dios, sino que estaban particularmente preocupados por qué pasaría con ellos después que ellos mueran. Hay vida después de la muerte, y si hay vida después de la muerte, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, la razón de ser no era Cristo, no era una relación con Dios, sino qué va a pasar conmigo cuando yo muera. Y la iglesia estaba enseñando que la mayoría de las personas no eran lo suficientemente buenos para ir directamente al cielo. La iglesia enseñaba, nadie puede ir al cielo, los que están aquí son muy pocos de los que pueden ir directamente al cielo cuando mueran. Entonces, aunque la Biblia no afirma eso, la Biblia no habla de eso, ni habla de los méritos del ser humano en cuanto a la salvación, porque la salvación es por gracia. Sin embargo, ellos sostenían que pese a que la iglesia no dice eso, los líderes de la iglesia católica enseñaban que toda persona que no obedecía a Dios iba a ser enviado a un lugar llamado el purgatorio. Entonces iban a ser enviados a ese lugar llamado el purgatorio. Eso fue un invento que se efectuó en el siglo XII como una reforma para poder consolar a las personas que sabían que el cielo estaba fuera de su alcance. O sea, habían personas corruptos, malos, gente que hacía cosas que sabían de entrada, que ellos sabían que ellos no tenían ningún tipo de oportunidad. Y para consolarlo a ellos, entonces la iglesia católica le dice, no, espérate, hay un purgatorio. Y cuando tú te mueras, a ti te van a mandar para ese purgatorio. Y en el purgatorio, cada individuo se le dará allí una segunda oportunidad para que se pueda librar de sus pecados. Y eventualmente esa persona en esa segunda oportunidad va a ser lo suficientemente bueno como para ir al cielo.
¿Dónde se inventaron ellos? Hay que preguntarse. Porque las Escrituras nos dice en Hebreos 9:27, así como está escrito, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la iglesia no solamente llegó a esa exageración, sino que la iglesia se ofreció a acelerar el proceso para salir del purgatorio. No era solamente que la gente iba para el purgatorio, era que ellos se ofrecían para acelerar eso y que la gente saliera lo más rápido posible del purgatorio. ¿Cómo lo iban a hacer? Bueno, simplemente ellos le vendían a sus feligreses algo que se llamó indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Era una especie de vale. Los muy viejos entienden cuando yo digo un vale. Era una especie de vale que le daba tiempo libre del purgatorio. O sea, usted compraba una indulgencia por una persona que había muerto y usted decía, esa indulgencia es para fulano de tal. Y esa persona entonces con esa compra de esa indulgencia le ponían el nombre en la hoja de la indulgencia y automáticamente ya esa persona salía del purgatorio y entonces se iba para el cielo. Un asunto totalmente absurdo. Porque, reitero, eso no enseña las Escrituras. Y toda persona podía conseguir una indulgencia de diferentes formas. Primero, podía conseguir una indulgencia haciendo algo para demostrar la devoción a Dios. Por ejemplo, una persona podía irse de peregrinación de Santo Domingo a Higüey y ya con esa peregrinación esa persona obtenía o podía obtener una indulgencia. Podía ir a una cruzada contra los musulmanes o contra los paganos. Cuando digo una cruzada es salir a matar musulmanes o salir a matar a los paganos, y eso le garantizaba una indulgencia para sí o para un muerto suyo. Increíble, ¿verdad? Sin embargo, todavía peor, con el paso del tiempo, las indulgencias no solo se podían ganar así, sino que también se podían comprar. La iglesia cayó en una crisis económica. Estaban construyendo la Basílica de San Pedro, necesitaban recursos económicos y ellos, como eran unos genios, entonces se inventaron el hecho de venderla a las indulgencias para así poder captar más recursos para poder terminar la Basílica de San Pedro. Y esta se convirtió en la opción más popular porque nadie quería ir de aquí a Higüey, es más fácil comprarla. Y entonces, esta forma le permitió a la iglesia poder recaudar muchísimos fondos, porque había gente literalmente que dejaba de comer para comprar una indulgencia por un pariente fallecido, y así que su pariente pudiera salir del purgatorio e ir al cielo. Lo que estaban diciendo la iglesia con eso era que las personas podían comprar la gracia de Dios y podían comprar la gracia de Dios sin mostrar ningún tipo de signo de devoción ni de arrepentimiento por el pecado. Eso no tenía importancia. Lo que tenía importancia era el pago que se daba por esa indulgencia. Y todo esto llevó a la iglesia a una crisis terrible. Ahora yo le pregunto a ustedes hoy, ¿no es algo parecido a eso lo que está sucediendo en muchas iglesias hoy? Que te venden el evangelio, que te venden milagros, que te venden la palabra de Dios y que te ponen y que colocan en el culto el dinero por encima de todas las cosas, porque lo que quieren no es que las personas puedan conocer a Cristo o puedan salir edificados con la palabra de Dios, sino lucrarse y ordeñar a las ovejas. No es eso lo que sucede. El 31 de octubre se celebra entonces el día de la Reforma Protestante. Dicha reforma surge en Alemania en el siglo XVI bajo el liderazgo de un monje llamado Martín Lutero. Ahora, la intención de Lutero era poner otra iglesia. No. La intención de Lutero era reformar la iglesia y provocar los cambios que la iglesia necesitaba. Y por ello él calaba la 95 tesis. Era provocando un cambio lo que él quería. La iglesia, que estaba rodeada de un
sinnúmero de tinieblas profundas por causa de todas esas prácticas antibíblicas y de todas esas creencias que estaban totalmente alejadas y apartadas de las Escrituras. Fue una época donde la iglesia era la autoridad, no la Biblia. Fue una época donde lo que la iglesia decía era palabra de Dios, no lo que la Biblia decía. Una época donde lo que el Papa decía estaba por encima de lo que Dios decía en su revelación escrita, que es la palabra de Dios. Y este fue un tiempo de sombra para la historia de la iglesia. De sombra, pero aún en las sombras, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos más oscuros, Dios levanta a sus hijos para Dios llevar a cabo sus planes y sus propósitos. No hay tiempo de sombra donde nosotros podamos decir, se terminó todo y Dios, no, eso no existe. En medio de cualquier crisis, de cualquier situación, Dios está obrando y Dios tiene un grupo de gente obrando en su favor para llevar a cabo sus planes. ¿Recuerdan a Elías? Cuando el Señor le sale al encuentro de Elías, le dice, Señor, han matado a todos los profetas y solamente quedo yo. Y me andan buscando para matarme. Y el Señor le dice, no, Elías, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. O sea, tú no eres el único. Yo me he reservado. Entonces, así en el tiempo, Dios siempre ha hecho eso y Dios se preservó a Lutero para que éste pueda servir como el gran reformador. Hay otros que fueron antes que Lutero, que muchos creyeron que iban a ser los grandes reformadores, pero no. El reformador que Dios tenía guardado era Lutero. Y mire cómo dice, hay un historiador cubano llamado Justo R. González, uno de los mejores historiadores que nosotros tenemos cristianos. Dice él en su libro Historia del Cristianismo, cito, en el año 505 Martín Lutero entra al monasterio por la promesa hecha a Santa Ana durante una tormenta eléctrica, puesto que el sentimiento de no estar preparado a la muerte lo sobrecogió en gran manera. En su preparación, Lutero tuvo grandes luchas en relación con su fe. Toda vez que le parecía que Dios era juez severo, tanto que llegó a reconocer que le era imposible amar al Dios justiciero que le pedía cuentas de todas sus acciones. El monje alemán de conciencia inquieta buscaba la reconciliación con Dios. De esta forma, Lutero descubre en la epístola de Romanos que la justicia de Dios se revela en él, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lo anterior quiere decir que nadie puede llegar a ser justo por las buenas acciones que haga, sino que tras haber sido justificado, hacemos obra de justicia. El modo en que Lutero defiende su tesis con respecto a la justicia va relacionado con la consecuencia del pecado humano, ya que el hombre, al tener una naturaleza caída, es incapaz de hacer el bien. Fin de la cita. El tema de la salvación era un tema que giraba en torno a lo que era la voluntad del hombre y no en torno a lo que era la voluntad de Dios. La salvación dependía de lo que el hombre hacía según lo que la iglesia enseñaba. La iglesia enseñaba que lo que el hombre hacía, eso lo hacía merecedor o no merecedor de la gracia de Dios. Y eso que hacía tenía que ver en última instancia con los recursos económicos que él pudiera destinar para la construcción de la Basílica de San Pedro. Por eso que le digo que se me parece tanto a la iglesia de hoy. ¿Tú quieres un milagro? ¿Cuánto tú tienes para tú pagar ese milagro? ¿Tú quieres que oremos por ti? ¿Cuánto tú tienes para nosotros ver qué tan efectiva va a ser esa oración por ti? Tú tienes un dolor, eso va a depender de cuánto tú tengas para darle a la iglesia y así ese dolor va a desaparecer. Es lo mismo, solo que está disfrazado.
Por eso yo he dicho en un sinnúmero de ocasiones que la iglesia de hoy necesita ser reformada, que la iglesia de hoy necesita volver a las escrituras, que los cristianos de hoy necesitan volver a la Biblia, necesitan dejar de entretenerse, de ver cosas para entretenerse, de buscar predicaciones que lo hagan sentir bien, que le toquen el alma, que le toquen las emociones, que necesitan volver al corazón del cristianismo, que es la palabra de Dios. La salvación, reitero, dependía de lo que el hombre podía hacer y no dependía de lo que ya Dios dijo en las escrituras. No, nada de eso. Y esta idea de la salvación era totalmente contraria a lo que Lutero había encontrado en las escrituras. Fíjense que a Lutero le habían enseñado algo, pero Lutero chocó con Romanos, chocó con las escrituras y entonces él estaba viendo que era totalmente contrario lo que había encontrado en las escrituras y lo que estaba practicando la iglesia. Porque la práctica y las escrituras tienen que ir de la mano. Y todavía esto, reitero, es una enseñanza que podemos ver hoy, donde hay gente que quiere imponer cosas que la Biblia no enseña, quieren decir cosas que ellos mismos ni siquiera la hacen, quieren colar el mosquito y tragarse el camello por encima de lo que la Biblia enseña. Y la Biblia nos enseña: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ningún ser humano estuvo, ningún ser humano estará nunca por encima ni a la par de la palabra de Dios. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Gutenberg el 31 de octubre del 1517. La queja principal generalizada de Lutero consistía en la venta de indulgencias, con las cuales yo reitero ya por tercera vez consecutiva que esto permitió que se terminara de construir la Basílica de San Pedro, que era lo que le importaba a la iglesia, sacarle el dinero a los feligreses para poder construir la Basílica de San Pedro. Sin embargo, clavar las 95 tesis fue solamente el inicio. Esto fue el inicio de un movimiento que culminó con la revisión de las indulgencias y también con la revisión de la teología de la iglesia romana practicante. Todo lo que ellos practicaban y todo lo que ellos enseñaban fue entonces revisado luego de la protesta de Lutero con el tiempo. No solo fue un tiempo que pasó, es un tiempo también que nosotros debemos mantenernos alerta, porque es un tiempo que puede pasar, porque tuvo que ver con la corrupción del corazón de hombres religiosos, y también el corazón nos puede traicionar a nosotros, de nosotros querer acomodar las escrituras a que las escrituras hagan y digan lo que nosotros queremos y no lo que realmente ya dicen. Nosotros igual que ellos podemos querer pretender hoy imponer nuestros deseos e imponer nuestras malas prácticas con el fin de nosotros beneficiarnos de manera personal. Donde nosotros sabemos que debería primar la gloria de Dios primero, la satisfacción de nosotros saber que estamos cumpliendo las escrituras por encima de cualquier exhibicionismo y por encima de cualquier pretensión o deseo particular. Debería primar eso. Pero hoy podemos decir que la iglesia de hoy necesita ser reformada, que muchos púlpitos hoy necesitan ser reformados porque han sacado a Dios de allí, y hoy en muchos púlpitos se está hablando de psicología, de filosofía, pero no se está hablando de palabra de Dios, no se está hablando de las escrituras. Y si hablan de las escrituras, la tuercen poniendo el texto a decir lo que ellos quieren decir, no lo que el texto dice. El fin de la reforma era sacar esas malas prácticas y esas malas enseñanzas de la iglesia para hacer a la iglesia más bíblica. Oiga bien, para hacer a la iglesia más bíblica, no hacer la iglesia más humana, como dicen algunos. La iglesia y los mensajes hay que hacerlo más humano, no, hay que hacerlo más bíblico. Porque lo que nos alimenta a nosotros es la palabra de Dios.
Lo que nos nutre a nosotros como creyentes es la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir en este mundo victorioso? La palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para sentir y estar llenos de fuerza y de fortaleza espiritual? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debemos comer y rumiar. La palabra de Dios. Y hoy, lamentablemente, hoy tenemos las mismas luchas. Y hoy seguimos luchando con prácticas similares. Y hoy vemos supuestos creyentes que se han colocado por encima de las Escrituras y que a simple vista es fácil ver que su motivación no es la gloria de Dios. Mi motivación no es la gloria de Dios. Cuando no es la gloria de Dios o no es alrededor de la gloria de Dios que está girando todo mi deseo y todo mi accionar y todo lo que yo hago. Por eso yo reitero que la iglesia de hoy necesita ser reformada. Los cristianos de hoy necesitan ser reformados. Los cristianos de hoy necesitan entender que primero Dios y después lo demás. Los cristianos de hoy necesitan entender que deben vivir conforme a la palabra de Dios para glorificar a Dios, que primero debe ser Dios en su vida y luego lo demás. Los cristianos de hoy deben entender que su pasión debe ser Cristo. Los cristianos de hoy deben entender que el principio del evangelio es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Tú amas a Dios con todo lo que tú eres, que ninguno lo hacemos. Todos quedamos cortos ante eso. Y lo segundo, dice Cristo, es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo quiero que mi prójimo me ame a mí como a mí mismo. Y así vamos viendo cómo nosotros necesitamos reformar los principios bíblicos, cómo necesitamos nosotros reformarnos nosotros como creyentes para nosotros entender que el centro de nuestras vidas debe ser Cristo, que el centro de todo lo que somos debe ser Cristo y que nosotros debemos dejar de enfocarnos en tantas cosas y poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pero hoy estamos más entretenidos en muchas cosas. Estamos entretenidos en cosas triviales. Estamos concentrados en cosas triviales y no estamos concentrados en Cristo, no estamos concentrados en la fe, no estamos concentrados en lo que deberíamos estar concentrados, sino que hemos gastado el tiempo y nuestras fuerzas en otras cosas, y cuando llegamos al domingo estamos tan cansados que lo menos que queremos es ir a la iglesia. Llegamos tan cansados el día entero a nuestras casas que lo menos que queremos es orar. Es que el trabajo, es que los hijos, es que la pareja, y siempre tenemos una excusa y buscamos una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Necesitamos nosotros colocarnos ante las Escrituras y necesitamos hacernos un autoanálisis y ver qué nosotros estamos haciendo como creyentes, cuál es la posición que tenemos como creyentes y qué nosotros estamos haciendo para que cada día la gloria de Dios sea visible en nosotros. ¿Tú amas al Señor sobre todas las cosas? Claro que sí. ¿Ok? ¿Es el Señor el primer lugar en tu vida? Bueno, a veces. ¿Tú le das el primer lugar a Dios en tu vida? Piénsalo. ¿O hay cosas que están compitiendo en tu corazón por el primer lugar? Y si hay cosas que están compitiendo en tu corazón por el primer lugar, significa que tú estás sacando a Dios del primer lugar para colocar cosas. Y esas cosas no tienen que ser cosas tan relevantes. Tú puedes poner a Dios a competir en el corazón con una casa, con un trabajo, con un vehículo, con tus hijos, con tu pareja, con cualquier cosa. Y eso puede estar compitiendo con Dios en el corazón. Y quien debería estar centrado en el trono de tu corazón es Dios.
Dios debería ser la razón de ser por la que tú suspiras y por la que tú vives. Y yo te preguntaré en esta mañana, ¿es así? Te lo dejo de tarea. La reforma protestante nos trajo consigo un cuerpo doctrinal, un cuerpo de enseñanza que nosotros necesitamos siempre rumiar, repasar y siempre estar observando para ver qué se nos queda. Y podemos ver ese resumen en las 5 solas. Las 5 solas representan el corazón mismo de la teología reformada. Y es un resumen del corazón de la teoría, de la teología reformada, de las verdades no negociables del Evangelio. Y es lo que trae la reforma junto con ella, desempolvar estas verdades que no son negociables. No son negociables. Son la Escritura, que señala que es la Escritura la autoridad final, que señala que lo único que nosotros necesitamos es las Sagradas Escrituras y que las Sagradas Escrituras son suficientes y son inerrantes. Y nos enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, proviene de una revelación divina. Nada debería estar por encima de la Biblia, que es la palabra de Dios. En cambio, la Biblia sí está por encima de cualquier opinión que nosotros podamos dar. Y antes era muy común tú escuchar a un cristiano decir, ok, yo quiero hacer esto. ¿Y qué dice la Biblia en torno a eso? Ahora los cristianos no. Los cristianos suben a un grupo de pensadores a las redes y se enfocan en los pensadores, en Sócrates. Se enfocan en un grupo de pensadores. Yo he visto a algunos subiendo hasta frases de Coelho, porque esas frases son frases emotivas que tocan el alma, que tocan las emociones. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice lo que Dios quiere que diga la Biblia. Entonces la Escritura, la Biblia debería ser nuestra regla de fe y de conducta. La fuente donde nosotros deberíamos sumergirnos para nosotros saciar nuestra sed espiritual. Y la fuente donde solo allí nosotros deberíamos beber agua limpia. Porque todo debería pasar por la Biblia. Todo lo que yo voy a hacer debería yo colarlo por las Escrituras. Yo voy a hacer algo a favor o en contra de. Todo debería pasar por mi familia. Digo, por la Biblia, perdón. Y eso me hace recordar una hermana en La Caleta. Ella era nuevo creyente. Yo recuerdo que en una predicación ella hizo profesión de fe y luego, varias semanas después, ella me dijo, yo quiero hablar con usted. Y me dice, yo quiero saber qué dice la Biblia de si yo puedo tener una relación amorosa con alguien que no sea de la iglesia. Pero ella me dijo, yo quiero saber qué dice la Biblia. Ah, no, mira, la Biblia dice que no podemos hacer yugo desigual. Y ella rompió esa relación y dijo, no, la Biblia dice que yo no puedo hacer yugo desigual, yo no puedo aceptar a esa persona que me esté calentando los oídos. Eso fue en La Caleta. No hace tanto tiempo, otra persona me pregunta eso, ya no en La Caleta, estando nosotros aquí, y le digo, bueno, mira, la Biblia dice, sí, la Biblia dice eso, pero no importa, yo también pudiera aceptar estar con esa persona y pedirle al Señor para que el Señor lo convierta, impía. ¿Me entendió? Las dos visiones. Una por otro lado se somete a lo que dice la Biblia, no sé, la Biblia dice eso, y otra por otro lado dice, no, ok, la Biblia dice eso, pero ¿y si el Señor lo mandó donde mí para que yo lo convierta? Pues yo no sabía que tú eres el Espíritu Santo. Yo no sabía. Lo que pasa es que nosotros queremos usar la Biblia, manipular la Biblia para nosotros llevar a cabo nuestros deseos perversos. Sin embargo, reitero, la única revelación que nosotros tenemos dada por Dios, ¿cuál es? La Biblia. Y le he dicho de una hermana, amiga de Brahim, que nos visita, que yo
tengo como las cosas. Ayer siempre va una amiga de Braime y un hermano de Nacho a hablar sobre temas bíblicos. Y casi siempre en un momento que uno no tenga eso, pero una amiga de Braime va y me dice, mira, Dios me dijo esto. Y yo lo escuché audible, me lo susurró. Fulana, mira esto. Porque hablan con Dios así, de tú a tú. Y yo le digo, pero el problema es que lo que usted me está diciendo contradice la Biblia. Y ella se paró, se puso de pie y me miró y me dijo, Dios tiene poder para desbaratar esa Biblia y hacer otra. ¿Por qué ella dijo eso? Ella dijo eso porque ella quería darle peso al disparate que me estaba diciendo. Lo que me estaba diciendo contradecía la Biblia y ella no encontraba cómo darle sustento. Y para poder darle sustento no fue Dios que me lo dijo. Es que tu experiencia no está por encima de la Biblia. Tus emociones no están por encima de la Biblia. Es tus emociones las que tenemos que colar por aquí, no colocar la Biblia por tus emociones. Y Dios, no es posible que Dios va a contradecirse en las Escrituras para decirte a ti algo opuesto a lo que está en la Biblia. Ese no es Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Dios dijo hace 2000 años, hoy nos lo sigue repitiendo y lo seguirá repitiendo, porque Dios no tiene sombra de variación igual que nosotros. Nosotros tenemos que saber que lo que Dios tiene para nosotros, mire, nosotros lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, en la Escritura, no en otro lugar, es en la Escritura. Y mientras más yo conozco la Escritura, más yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica para el creyente, o debería ser, por lo menos debería ser. Y nada que contradiga esa revelación de Dios viene de parte de Él. Gálatas capítulo 1 dice Pablo allí en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, la palabra anatema es maldito. Pablo lo que está diciendo es, si alguno anuncia otro evangelio diferente, sea maldito. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En las escrituras está todo lo que nosotros necesitamos saber para la piedad. Todo cuanto nosotros necesitamos y todo cuanto Dios quería decirnos está en las escrituras. Está solo Cristo. Y cuando hablamos de solo Cristo, que es la segunda sola, tenemos que remontarnos al asunto de que algunos entendían que Cristo era una emanación del Padre. O sea, si Cristo es una emanación, yo no sé si yo de chiquito, donde había agua, uno tiraba piedra. Y cuando uno tiraba piedra, se hacía como una olita grande. Y detrás de esa olita grande venían olitas pequeñas. Piense conmigo. Bueno, eso es una emanación. Usted tira la piedra y la última olita que llegaba, ellos decían que ese era Cristo. Y no podía ser a través de Cristo, porque Cristo era una emanación del Padre.
Y entonces la doctrina de la reforma lo que desempolva diciendo no, no es así. Es única y exclusivamente a través de Cristo. No es a través de los santos, no son a través de la reliquia, no son a través de las indulgencias. Nada de eso tiene valor porque Cristo fue que murió en la cruz del Calvario para darle vida, salvación y esperanza al hombre. Y la salvación se centra solo en Cristo. Y así excluye cualquier otro camino que tenga que ver con la salvación. No hay otro camino, solo hay un solo camino que es Jesucristo. Y Jesucristo es suficiente. El hombre es pecador y el hombre no necesita nada más. Lo único que el hombre necesita para salvarse se llama Cristo. Y en la época de Lutero, la iglesia romana enseñaba que la salvación es en Cristo. Ellos enseñaban eso. Pero le añadían un sinnúmero de elementos. Es en Cristo, pero... Y así le añadían otros elementos. Y nunca dijeron, ni han dicho, ni dirán que la salvación es solamente por Cristo. Que no hay otro mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay más. Y no es un secreto el papel de la iglesia, que el papel que la iglesia católica le otorga a María en cuanto al... Ustedes lo saben. No es un secreto eso. Sin embargo, la Biblia no nos da dos personajes, la Biblia nos da un solo personaje que es Cristo, el centro y el corazón de lo que es el tema de la salvación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el Salvador que vino a salvar a los suyos de sus pecados. Está la número 3, que es sola gracia. No hay méritos que nos puedan hacer merecedores. No hay cosas que nosotros pudiéramos hacer que pudiéramos impresionar a Dios. Que Dios diga, wow, pero mira, Luis es un monstruo. Pero Wilfredo es un caballo. No, a Wilfredo yo lo voy a coger. No, no hay nada que podamos impresionar a Dios. Nosotros no podemos hacer nada que terminemos impresionando a Dios. Somos un grupo de pecadores que lo único que merecíamos era ser aplastados por la ira de Dios. En cambio, Dios nos ha dado gracia y misericordia. La salvación entonces es un don de Dios. Es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, pero es basado en los méritos de Cristo. ¿La salvación es por obra? ¿Iglesia? Sí, la salvación es por obra, pero por la obra de Cristo. La salvación es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero no por la nuestra. Alcanzado durante toda su vida por Cristo, su muerte, su resurrección. Efesios capítulo 2, versículo 28 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios. La salvación es imposible para el hombre poder comprarla. La salvación ni se compra, ni se gana, ni se merece. La salvación es un regalo que Dios le da al hombre. No hay obra que nosotros podamos hacer que Dios pueda considerar que por esa obra yo merezca su favor. No hay. Solo la obra de Cristo, como ya he dicho. Voy a saltar algunas cosas porque el tiempo se me está yendo. Solo por fe, o sola fide, que sería la sola número 4. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Es solo por fe. Ahora yo le pregunto, ¿quién nos da la fe? Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El justificado tiene que ver aquí con alguien que ha sido declarado. O sea, no es lo mismo ser o nacer y ser declarado. El hombre, nosotros no somos justos porque nosotros somos justos en nosotros mismos.
Nosotros somos justos porque hay otro que sí es justo en sí mismo y nos imputó su justicia a nosotros y nos declaró justos en Él. Nosotros somos justos en Él. Es alguien que ha sido perdonado el pecador de toda su culpa y de su castigo y que ahora se le ha imputado la justicia de Cristo en su favor. Y ahora yo puedo decir, no, yo soy justo porque Cristo es justo. Jesucristo suministra esa justicia positiva que el hombre necesita para el hombre ser aceptado por Dios. Dios declara justo al pecador ¿en base a qué? En base a los méritos de Cristo. Cuando Dios va a ver mi expediente, en mi expediente está el expediente de Cristo. Porque lo mío, Cristo lo sacó, lo exhibió en la cruz y colocó el expediente suyo en el mío. Y cuando el Padre va a ver, el Padre no va a ver mi justicia porque no tengo, sino la justicia de su Hijo, que es quien murió y ocupó mi lugar. Por eso Dios declara justo al pecador en base a los méritos de Cristo en la cruz. Y el Padre le imputó al Hijo el pecado del creyente. O sea, tus pecados se le imputaron a Cristo y Cristo murió en el Calvario por tus pecados. En la cruz. Y al creyente se le imputa entonces la justicia de Cristo. Por eso todo aquel por el que Cristo murió alcanzará vida eterna. Porque la salvación de Cristo es efectiva para salvar a todo aquello que el Padre escogió en el Hijo en el pasado eterno. La deuda fue saldada. No hay deuda, la deuda fue saldada y el Padre no va a cobrar una deuda dos veces. Yo decía anoche en la célula que si yo tengo un problema con el banco por un préstamo y Luis va al banco y paga mi deuda, el banco no va a volver a cobrarme la deuda porque ya Luis la pagó por mí. ¿Verdad? No me la van a cobrar dos veces. Bueno, eso pasa en el caso del pecador. Cristo ya pagó la deuda que yo tenía con la justicia divina y el Padre no me va a cobrar dos veces una misma deuda. Ya Cristo pagó por mí. Ya yo soy salvo y soy justificado por la fe. Y ese debe ser el gozo de nosotros como creyentes. Nosotros hemos sido salvos por Cristo y no hay deuda, no hay condenación para nosotros. Gloria a Dios por ello. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que nosotros recibimos es la glorificación del Padre. Poner en manifiesto las excelentes virtudes del carácter divino, que no existe otra razón para nosotros como iglesia y como creyente que la exaltación de la gloria del Padre. Y Soli Deo Gloria es como la que resume las otras cuatro. La gloria de Dios que produce la exaltación y el gozo que produce. Cuando yo conozco las cuatro solas, entonces yo termino dando gloria y honra a Dios. Por eso se dice que esta sola es como un resumen de las demás. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados por Dios para nosotros publicar, para nosotros anunciar las virtudes del Señor, sus virtudes, y con ello nosotros vamos a dar gloria y honra a su nombre. Y esa es la razón por la que nosotros somos sus hijos, para que nosotros podamos proclamar sus virtudes, para que nos convirtamos en hijos que proclaman las virtudes de su Señor. La gloria de Dios proclamada por nosotros a través de nuestros hechos, de nuestras acciones. Somos salvos para nosotros proclamar esas virtudes gloriosas de nuestro Salvador. Y así deberían ser en todas las áreas y todas las cosas. La salvación, como hemos dicho en otra ocasión, la salvación es del Señor y la salvación es para su gloria. Para hablar de la gloria
nosotros tenemos que hablar de su honor, de su excelencia. Nosotros tenemos que hablar de la reputación de Dios. La gloria de Dios podemos decir que es todo lo que Dios es. Yo no sé si ustedes recuerdan que Moisés le dice a Dios en el Sinaí que le muestre su gloria, ¿recuerdan? Y le dice, yo no voy a ir, si tú no me muestras, yo no voy a ir. Y Dios le mostró la gloria a Moisés. Sí, Él se la mostró, le mostró su espalda. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que Dios le mostró? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios pasó por ahí. ¿Y qué Dios hizo? Dios comenzó a proclamar el carácter de Dios y Dios comenzó a proclamar las virtudes de Dios. Dios comenzó a proclamar las virtudes de Dios y con eso Dios estaba exclamando su propia gloria. La gloria de Dios es nosotros poder decir todo lo que Dios es. Y le tengo una noticia. Vamos a quedar cortos. Porque no vamos a poder decir todo lo que Dios es. Porque a pesar de que Él se nos ha mostrado en la naturaleza, a pesar de que tenemos la revelación de Dios que es su palabra, nosotros no vamos a poder abarcar todo lo que Dios es. Porque Dios es un Dios inmenso. Y para nosotros poder hablar de ciertas cosas, nosotros tenemos que tomar la creación, que tomar las escrituras, pero no vamos a conocer a ciencia cierta la majestuosidad de un Dios que es eterno. Cuando algo se hace para su gloria, se hace para proclamar lo que Dios es. La fortaleza de la iglesia va a depender de las verdades que la iglesia defienda y de las verdades que la iglesia crea. En la misma medida que las verdades bíblicas se lleven a la práctica, en esa misma medida la iglesia será una iglesia fuerte y una iglesia relevante. Y en la medida en que la iglesia esas verdades las tome triviales, en esa misma medida será la iglesia trivial. Y ese era el problema de Lutero con la iglesia de aquel entonces. La iglesia quería añadir cosas. Querían basar su fe en cualquier cosa. Cuando solo Jesucristo es suficiente. Cuando la Biblia es suficiente. Cuando todo es por gracia. Cuando todo es por medio de la fe. Y cuando al final todo eso lo hacemos para su gloria. Pregúntate, ¿estás tú haciendo o estás tú obrando en tu diario vivir para la gloria de Dios? ¿Es la gloria de Dios lo que te preocupa cuando tú vas a hacer algo? ¿Es la gloria de Dios lo que te mueve a hacer las cosas que tú haces? ¿Es la gloria de Dios por la que tú haces todas las cosas que tú haces? ¿Cuál es la motivación tuya? ¿Qué te mueve a ti a hacer las cosas que tú haces? Si es la gloria de Dios, pues está todo bien, lo estás haciendo como tiene que hacerlo. Y por ello decía que aún hoy, hay creyentes que deben ser reformados, que hay púlpitos que tienen que ser reformados, púlpitos de muchas iglesias que necesitan ser reformados y necesitan enfocarse en la palabra de Dios, que necesitan entender que Jesucristo es el centro y debería ser el centro de la iglesia y de todo lo que nosotros somos. Que deberían entender que la Biblia debería ser su guía y que todo cuanto hacen debería ser para la gloria de su Señor. La gloria de Dios debería ser la razón por la que el creyente vive y acciona. Y nosotros necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo, no nuestros labios. No es que nosotros vengamos y digamos, yo le rindo mi vida a Él y cantemos, yo me rindo a Él. ¿Han escuchado? Yo me rindo a Él. No es que lo cantemos, no es que lo digamos, es que vivamos como que nuestras vidas están rendidas a Él. Que nuestros hechos hablen de Cristo.
que no solo nuestras palabras, que no sea necesario que yo hable, porque mis hechos dicen que yo soy cristiano, porque mis hechos dicen gloria a Dios, porque mis hechos dicen que Cristo es la razón de mi vida. Pero vivimos en una época donde se dicen cosas, donde se dicen muchas cosas y no se hacen ninguna. Y hoy yo hago un llamado a que nosotros deberíamos vivir más y hablar menos. Vivir más la palabra y hablar menos de ella, porque hay mucha gente hablando. Nosotros vemos hoy en la prensa y en los medios de comunicación a homosexuales y lesbianas hablando de la Biblia, hablando de Dios, profesando ser creyentes. Y su vida y su práctica deja mucho que decir de un creyente genuino. Y vemos muchos cristianos lavados con la sangre de Cristo, cristianos genuinos en las redes, exhibiendo cosas que no deberían exhibir. Hablando de gente que no deberían hablar, enfocándose en cosas que no deberían enfocarse. Y olvidan que nosotros hemos sido llamados para glorificar el nombre de nuestro Salvador. No importa dónde. ¿Qué dicen tus redes? ¿Qué dice tu Facebook? ¿Qué dicen tus muros en las redes sociales? Dicen como a la película aquella, cristiano. Ahí no vive ningún cristiano. ¿Qué dicen? Este tiempo de nosotros recordar la Reforma Protestante debería llevarnos a nosotros a reflexionar lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas, qué nosotros estamos haciendo y cómo nosotros estamos glorificando a Dios en medio de este mundo perverso y pecador. Necesitamos hacer un alto y necesitamos, haciendo ese alto, necesitamos reconocer qué estamos haciendo y qué tenemos que ajustar para nosotros parecernos cada día más a Cristo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para nosotros poder mirarnos en el espejo de la Biblia y nosotros poder cambiar y hacer lo que tenemos que hacer. Para que cada día cuando la gente nos vean, no le digan a Luis, pero tú te pareces mucho a tu papá. No, sino que le digan, ¿tú cómo que te pareces? ¿Tú pareces cristiano? ¿Tú pareces cristiano? Pero mira a Zuna, esa boquita, pero hablando, hasta hablando así se ve que es diferente. O sea que la gente, a pesar de todas las cosas que nosotros podamos hacer, la gente nos identifique con Cristo. Pero esto va a suceder cuando nosotros tengamos un corazón presto a rendirlo al Señor. Y hago un llamado a que nos examinemos, hago un llamado a que hagamos un autoanálisis y veamos qué estamos haciendo con nuestras vidas y a la luz de quién la estamos viviendo. Y que el Señor nos dé la fuerza suficiente y que su Espíritu Santo nos ayude a que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, porque nunca será más oportuno que el tiempo de hoy para nosotros vivir para la gloria de su nombre. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos ayude a nosotros poder aplicar tu palabra a nuestras vidas, que nos ayude a que nosotros podamos, Señor, rumiar tu palabra, que podamos, Señor, hacer un autoanálisis, Señor, que podamos evaluarnos, Señor, y ver en qué estamos fallando y vivir vidas que realmente te agraden, Señor. Ayúdanos a entender que tú deberías ser el centro de nuestras vidas y que todo lo que nosotros hacemos, Señor, tú deberías ser la razón de ser para ello. Y perdónanos, Señor, si no hemos hecho así. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.